Hola Virgo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay bendiciones súper maravillosas para cada uno de nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe "hecho está" en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, también lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Bueno, y si tú requieres alguna cita personalizada conmigo, alguna lectura de tarot, también lo puedes hacer a través de mi WhatsApp personal. En la descripción del video y en el primer comentario de este video está el link para que puedas acceder a mi WhatsApp personal. Bueno, recuerda que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. También podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para su economía. Recuerda que si esta lectura no resuena contigo, cariño mío, por favor, déjala pasar. Bueno, también los quiero invitar muy cordialmente a que se suscriban al canal, le den like al video y activen la campanita para recibir sus notificaciones. También que me sigan en mis redes sociales de Instagram y de Facebook. En la descripción del video está la manera cómo hacerlo. Y muy importante, bueno, no se olviden que siempre los llevo en mis oraciones y en mi corazón, mis queridos y mis queridas. Vamos a ver qué nos dicen las hadas el día de hoy. Nos dicen, porque yo también soy Virgo, entonces te dicen: te mereces azúcar y no sal. Bueno, este es el momento de reír, este es el momento de disfrutar. Si estás pasando por momentos tristes, por momentos amargos de tu vida y no tienes de qué reírte, bueno, busca en Google, en YouTube, no sé, memes, cosas chistosas, cosas graciosas, o trate de acordarte de algo divertido en tu vida, algo que te dio satisfacción, algo que te saque de este estado de tristeza, de letargo, de amargura que tal vez te estás encontrando tú en este momento. Bueno, si tú quieres hacerlo, lo puedes escribir en los comentarios de este video. Yo me divierto, yo disfruto a pesar de lo que me esté sucediendo. Bueno, ese ha sido el mensaje general para nosotros el día de hoy. Ahora vamos a la lectura para las personas que están en una pareja, en una relación. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y después vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es alguien que está como en un sub y baja. Es una persona que unos días se siente bien, otros días no se siente tan bien. Es una persona que yo diría que más bien está atravesando como por una etapa de depresión, una etapa en la cual, un sub y baja, más bien, depresión no, es como un sub y baja lo que tiene tu persona especial por ti. Han sucedido tal vez cosas entre ustedes dos que lo ha llevado a esta situación de estarse replanteando las cosas, de mirar bien qué es lo que va a hacer. Bueno, vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Tu persona especial quiere tener contigo familia, quiere que tú que seas esa persona para compartir durante toda la vida, que seas esa persona que le permita tener un compañero de vida con el cual estar en las buenas y en las malas. Eso es lo que espera de ti tu persona especial. Inclusive es una persona que quiere tener hijos, desea mucho tener hijos, desea mucho tener bebés. Bueno, ¿qué piensa de ti tu persona especial? Piensa que a ratos como que no le dices toda la verdad, cree que le estás ocultando algo. No piensa en infidelidades, sino que esto más tendría que ver más bien como con cuestiones de trabajo o cuestiones económicas, de este tipo de cosas. Es que piensa tu persona especial que le podrías estar ocultando tú ciertas situaciones. Vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Bueno, la verdad es que ustedes se van a alejar el uno del otro por algún tiempo, pero esto va a ser algo temporal. No les va a beneficiar tanto ya como relación, como pareja. O sea, va a ser una cosa que los va a llevar como a volver a iniciar. Bueno, el hecho de alejarse es negativo, ¿no? Pero el hecho de volver a comenzar la relación no lo es tanto, ¿cierto? Es más bien como un dulce amargo en la situación que pueden estar viviendo ustedes dentro de algún tiempo. Bueno, esta lejanía
sí los lleva a ustedes a volver a comenzar a retomar la situación, a replantearse muchas cosas en la relación de ustedes, a renovar la confianza, los proyectos, los sueños que ustedes siempre han tenido, como arriesgarse a algo más, como a ir un paso más allá con la relación de ustedes, porque al parecer como que han estado como medio demasiado estáticos, demasiado pasivos con relación a las decisiones que ustedes han tenido que tomar con respecto a esta relación. Bueno, también me dicen las cartas que tengan mucho cuidado con la codependencia. Esto no es sano para ninguno de ustedes dos. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes ahora. Vamos a ver qué les dicen los ángeles a ustedes el día de hoy, mis queridos amigos y amigas. Vamos a ver qué me les dicen. Bueno, lo que pasa es que ustedes están atravesando por una transmutación. Es decir, que la relación de ustedes al parecer no se encuentra en ese momento en una buena situación, como que está bastante maluca. Pero si ustedes perseveran, si ustedes toman la decisión de seguir adelante con la relación de ustedes, si ustedes se miran a los ojos y se dan y recuerdan, porque ya es cuestión como de recordar, y recuerdan qué fue lo que realmente los enamoró a ustedes, qué fue lo que realmente a ustedes los llevó a estar juntos, podrían recuperar la relación que tienen en este momento, que como que ustedes a rato sienten que está como perdida, como que se sienten un poco embolatados en la relación de ustedes. Entonces es momento de trabajar, es momento de darse cuenta realmente y de definir qué es lo que quieren ustedes el uno del otro y qué es lo que quieren estando juntos. Vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio en el día de hoy. Bueno, la verdad es que ustedes, yo diría que incluso están como algo decepcionados el uno del otro. Tal vez la falta de contacto real. Digo contacto real cuando realmente uno se sienta con alguien a conversar, a preguntarle cómo estás, cómo te va. No es la cuestión de que uno vive y que se ve, sí, desayuna o come juntos o hace muchas cosas juntos, pero que el uno está en el celular y el otro también está en el celular. No, eso no es convivir, eso es simplemente, no sé, estar juntos pero más bien alejados. Entonces a ustedes les hace falta realmente estar compenetrados, estar unidos, tal vez poner en modo avión un ratico, un poquito, una media hora, lo que sea, el tiempo que ustedes puedan, el celular, y volver a comenzar, sentar a tomarse un café juntos, a un parque, a un restaurante, una piscina o en su baño, meterse juntos a bañarse. Eso les hace falta a ustedes, mis queridos amigos y amigas. Hay demasiada gente alrededor de ustedes, necesitan ustedes definitivamente intimidad. Bueno, vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Dice que no busques la aprobación de nadie. Bueno, ustedes tienen que tomar decisiones por ustedes mismos, por lo que a ustedes realmente los haga feliz, no por lo que haga feliz a otras personas, no, por lo que a ustedes los vaya a hacer feliz. Tienen que mirar los pros y los contras de estar juntos, si realmente ustedes quieren estar juntos, si realmente ustedes quieren hacer que esa relación avance. Bueno, van a tener que tomar una decisión sabia. Si necesitan asesoría, bueno, busquen asesoría en algún orientador espiritual, algo así, o un consejero matrimonial o de pareja para que los pueda orientar. Pero preferiblemente personas que no estén involucradas con ustedes como de amistad, como de mucha amistad, como muy familiares, ¿no? Porque podrían no ser imparciales. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación. Y bueno, si también si quieren manifestar, en los comentarios de este video, yo sigo adelante con mi relación, yo lucho y mi pareja y yo somos invencibles y pasamos adelante por esta transmutación que estamos pasando. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos en este instante, en este preciso momento. Vamos a ver qué me les pasa a ustedes. Aquí hay dos cartas, sí. Hay dos cartas. ¿Qué me les sucede a ustedes, mis queridos amigos y amigas? ¿Y qué se me les viene a ustedes en un futuro más bien cercano? Y también vamos con el consejo de sus guías espirituales. Bueno, al parecer tú estás pasando una racha buena, o sea, de familia, de amigos, de amistades, inclusive con ganas de tener un amor, de estar, no sé, de estar algo firme, de tener una familia. Ya tienes ganas de esto, mi querido amigo y amiga, pero yo te digo que tal vez debas esperarte un poquito, tal vez tengas que tener un poco de paciencia para poder realizar ese sueño muy loable que tú tienes.
Bueno, si de pronto te piden dinero prestado, no lo prestes porque no te lo van a devolver. Y si este es el momento que tú necesitas dinero para algún negocio, para alguna deuda que tú tengas, bueno, se te va a hacer un poco difícil, se te va a hacer un poco complicado, tal vez debas esperar un poco más. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, podría haber unos encuentros pasionales, unos encuentros clandestinos con una persona comprometida. Debes tener mucho cuidado con esta situación. Yo sé que tú vas a dudar mucho si meterte o involucrarte con esta persona. No lo vayas a hacer porque a la larga, bueno, puedes estarte enamorando de esta persona y las cosas no resultarían nada bien porque es una persona que no va a dejar a su pareja. Esto te resulta a ti también. Bueno, también me dicen las cartas que hay una persona mayor a tu lado, alguien que te manipula a ti bastante. Una persona, muy seguramente el signo Cáncer, Piscis o Escorpio, o una persona que siente que tiene mayor madurez que tú. Es una persona que tal vez te hace berrinche, tal vez te dice cosas o se muestra de una manera lastimera, como para que tú le tengas lástima, para que tú le tengas compasión. Pero es una persona que no tiene malos sentimientos, es una persona que sencillamente se siente muy solo o muy sola y necesita salir de ese caparazón en el cual se encuentra en este momento. Bueno, vamos a ver qué te dicen las hadas a ti que estás solterito y solterita el día de hoy. Te dicen empieza una revolución. Bueno, es el momento de que tú hagas algo diferente, de que tú te manifiestes de algo que no te está gustando, que no te cuadra en tu vida. Bueno, este es el momento. Te dicen los ángeles por tu lado que el saber te da rectitud. Cualquier decisión que tú vayas a tomar en este momento o en un futuro más bien cercano, bueno, ten muy en cuenta las cuestiones legales, ten muy en cuenta todos los aspectos de aquella decisión que vas a tomar para que no vayas a fallar. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, te están diciendo que te viene la fortuna en algún negocio, trabajo, empresa, te va a ir excelentemente bien. Bueno, cualquier cosa que estés esperando tú de firma de papeles, de contratos, bueno, te va a ir muy muy bien en lo que tú vayas a firmar. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que me preguntan en este instante, en este momento, por su economía. Vamos a ver qué me les pasa a ustedes, mis queridos amigos y amigas. Bueno, al parecer como que no me les está yendo muy bien, están rodeados de personas bastante envidiosas, de personas que la verdad no les están aportando absolutamente nada. Son personas que más bien como que los están afectando a ustedes emocionalmente. Hay unas relaciones comerciales alrededor tuyo bastante conflictivas que te aburren, que hacen que pierdas el interés, que pelees. Tal vez son personas que quieren lo que tú tienes y lo único que están buscando es como sacarte de taquito del lugar donde tú te encuentras. Bueno, te dice por este lado los ángeles que la salud florece en el valiente. Este es el momento de preocuparte por tu salud física, emocional y espiritual. No tengas miedo de ir a un médico, no tengas miedo de cualquier síntoma que tú tengas. Más bien, entre más temprano vayas donde un médico o cambies hábitos de vida que te están perjudicando, más pronto te vas a sentir mejor. Vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, te auguran abundancia, te auguran éxito en tus negocios, éxito en tus emprendimientos, éxito en tu trabajo, en cualquier cosa que tú vayas a emprender. Bueno, muchísimos éxitos. Y bueno, vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy, que somos todos parte de una unidad y que solo somos polvo de estrellas, que te des cuenta que estamos aquí para aprender, para crecer, para avanzar y que todo en la vida no puede ser trabajo, negocio o estar pensando en hacer dinero. Bueno, que hay otras cosas mucho más importantes en la vida, ¿ok? O sea, sí hay que tener dinero, sí hay que trabajar, es bueno, el dinero no es malo, ¿ya? No, eso no les quiero decir, el dinero es bueno, pero lo malo es cuando nos volvemos obsesivos y no disfrutamos lo que estamos ganando. Disfruten lo que están ganando, disfruten lo que están haciendo. Bueno, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Recuerden que lo llevo en mi corazón y que los quiero hasta el infinito. Los espero en una próxima oportunidad.